Buenas, ¿cómo están ustedes? En este video vamos a continuar con el programa eh, de clases introductorias, perdón, de clases teóricas inherentes a la cursada formal. Básicamente en este video lo que vamos a hacer es hablar sobre hueso temporal y hueso fenoides, ya que base de cráneo, los accidentes de base de cráneo y la sistematización del estudio ya lo hemos visto en el video de cabeza ósea, que también lo he realizado yo. Así que vamos a entrar directamente sobre el tema de hueso temporal y efenoides. El hueso temporal es un hueso corto o irregular según las clasificaciones, pero a su vez revierte cierto grado de complejidad elevada. Yo ya les he anticipado que la base del cráneo, los tres huesos más importantes desde el punto de vista estructural y de complejidad, son el etmoides, el efenoides y los huesos temporales, ya que estos son los que más dificultades presentan, más accidentes presentan, y desde el punto de vista de lo que es la comprensión de la tridimensión de la anatomía, son los formantes básicos, pero en contrapartida son extremadamente complejos, con lo cual hay que tener mucho cuidado en la sistematización y el aprendizaje de estos tres huesos. Hoy nos compete el temporal y el efenoides, entonces vamos a seguir la formalidad de la descripción desde el punto de vista general, con lo cual, vuelvo a repetir, el hueso temporal es un hueso corto o irregular, dependiendo de las clasificaciones, pero a su vez es un hueso complejo que forma parte de lo que es la base del cráneo. Por supuesto que es un hueso par, con lo cual vamos a tener dos componentes, uno en cada lado. La morfología final va a estar determinada en realidad por la fusión de 5 huesos o 5 esbozos óseos, que son la porción escamosa, la porción petrosa, la porción mastoidea, la porción estiloidea y la porción timpanal. Para muchos autores, esta última porción, la porción timpanal, debería ser considerada un hueso independiente. Pero en lo personal me adhiero más al hecho de considerarla de esta manera. Como muchos otros autores, no es simplemente una posición mía académica eh, específica. Estas estructuras, estas 5 porciones, van a tener una modificación durante lo que es la vida intrauterina, y esta va a continuar modificándose hasta llegar a una osificación final a la altura de la pubertad aproximadamente. Con lo cual, muy diferente la estructura del temporal en un feto, en un niño y en un adulto. Y debemos considerar a su vez que dentro de la porción petrosa vamos a poder encontrar los componentes del oído medio y del oído interno, a los cuales esta es la única mención que vamos a ver durante el video, porque esto lo vamos a volver a ver cuando veamos oído específicamente. Acá lo que les estoy mostrando es la progresión, ¿sí? O las estructuras, estas 5 partes, ¿sí?, que componen al hueso temporal en una etapa fetal, donde tenemos una porción mastoidea, una porción escamosa, una porción timpanal, una porción petrosa y una porción de tipo estiloidea. Es interesante considerar que la porción escamosa deriva del mesoectodermo, que va a conformar la parte más anterior, o sea, la parte más craneal. La porción mastoidea y parte de la petrosa va a estar conformada básicamente, su génesis la vamos a encontrar en lo que es el mesodermo
somítico de las primeras estructuras, combinado con el mesodermo ectodérmico, neuroectodérmico, mientras que el hueso timpanal y la porción estiloidea van a tener un origen de tipo mesodérmico branquial. Si a esto le agregamos los componentes del oído interno, vamos a agregar un origen más, que es el origen, ¿sí? Encondral del neuroectodermo originario de lo que es la placa auditiva. Lo cual ya de entrada ustedes ya pueden empezar a entender que si tenemos múltiples orígenes de múltiples sectores de cada uno, porque el origen estiloideo es distinto al origen timpanal, el origen mastoideo y petroso es distinto al origen escamoso, por más que sean los últimos tres de lo que es el mesénquima somítico, vamos a poder encontrar de que ya existe cierto grado de dificultad en lo que es el desarrollo y conformación de las estructuras de origen. Hay dos formas, a mi entender, de realizar el estudio sistemático de lo que es la estructura ósea. Una es con la descripción tradicional que nosotros podemos encontrar en cualquier libro. Sí, los huesos largos tienen una epífisis, una diáfisis, dos epífisis, una diáfisis, la epífisis proximal tiene tal característica, la diáfisis tiene tal característica, la epífisis distal tiene tal característica. Otra forma es hacer una descripción del hueso en base a la vista que me está presentando esta estructura ósea. Yo voy a tomar esta última. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque básicamente durante la cursada formal una de las exigencias que van a tener ustedes es la identificación de estructuras anatómicas en el trabajo práctico. Y como esto es un introductorio al trabajo práctico, me voy a tomar esa modalidad para mejorar, optimizar o generalizar la sistematización para que ustedes tengan un mejor aprendizaje del trabajo práctico. Con lo cual nosotros aquí, esta imagen del Sobota nos está mostrando un hueso temporal que derecho en una vista lateral, obviamente exocraneal. A pesar de eso, podemos observar sus componentes más importantes, la porción de la escama temporal, la porción de la apófisis mastoidea, la porción que tenemos del hueso timpanal, la porción estiloidea y gran parte de lo que es la porción, una pequeña parte de lo que es la porción petrosa. Entonces, una vez que nosotros identificamos estas 5 porciones, lo que vamos a hacer es sistematizarnos como para poder, ¿sí?, identificar las estructuras. La porción escamosa, escama, ¿sí?, es la escama del temporal, tiene forma de escama, por lo tanto tiene forma de tipo similar a lo que vendría a ser un hueso plano, lo cual me otorga dos caras, una cara externa, que es la que estoy visualizando, y una cara interna que la voy a visualizar en otra imagen. Pero, como todo hueso plano, vamos a tener bordes. El borde superior es el borde que se va a estar uniendo con el hueso parietal, por lo tanto lo vamos a denominar borde parietal. El borde anterior, si bien también tiene cierto grado de fusión con el parietal, vamos a tener también que se va a denominar borde efenoidal, ya que se va a fusionar fundamentalmente con el ala mayor del efenoides, como vamos a ver más adelante. Toda esta estructura que vamos a tener aquí, que es la cara externa, va a tener una pequeña zanja, ¿sí?, que es un surco, la denominación anatómica, ¿sí?, que se va a denominar línea temporal o surco temporal medio, lo cual va a dividir esta cara en dos regiones, lo que se denomina fosa temporal anterior y la fosa temporal posterior. A su vez, en el momento de que el borde posterior de la escama, que no existe,
se va a continuar con el proceso mastoideo, vamos a encontrar una nueva cresta que se va a denominar cresta supramastoidea. ¿Bien? O escamosa mastoidea. Si nosotros continuamos esta cresta hacia anterior, vamos a ver que la misma termina conformando, ¿sí? Mejor no conformando, sino que se continúa hacia adelante con una estructura ósea, una sobresaliencia ósea muy importante que se va a denominar apófisis cigomática, porque básicamente la punta de esta apófisis, ¿sí?, el extremo más anterior de esta apófisis, se va a unir, se va a fijar, ¿sí?, a el hueso cigomático. En el borde inferior de esta apófisis vamos a poder encontrar un tubérculo hacia anterior. Y continuando el borde inferior vamos a encontrarnos con una gran cavidad que parte va a estar constituida por la fusión de la porción escamosa con la porción petrosa, que va a tener una característica muy lisa. Bien, y es lo que se va a denominar cavidad glenoidea, porción articular. Luego vamos a ver en la profundidad de esta gran fosa, vamos a poder observar una fisura, una división. Esta división es la que comúnmente se conoce con el nombre de perdón, fisura petrotimpánica, porque ya estamos entrando en el área del hueso timpanal. Esta porción, si bien forma parte de lo que es la cavidad sigmoidea, es la porción no articular de la cavidad glenoidea. Si continuamos hacia atrás, vamos a ver que esta porción presenta una espina, una apófisis pequeña, que se va a denominar apófisis vaginal, ¿sí?, de la apófisis estiloide. ¿Por qué? Porque justamente por detrás vamos a tener la salida, o mejor dicho, la fusión de la apófisis estiloides con el componente petroso timpánico. Todo el hueso timpanal va a formar parte de la gran mayoría, ¿sí?, de todo el componente anterior. Esto es fundamental. Pared anterior y pared inferior y parte de la pared postero superior de lo que va a ser en definitiva el día de mañana el conducto auditivo externo. ¿Por qué realzo esta relevancia de la porción timpanal? Porque, por ejemplo, en las patologías donde se produce la agenesia de conducto auditivo externo, se sabe que la razón por la cual no se produce el conducto auditivo externo es porque existe un detenimiento, un enlentecimiento o la no formación en forma directa de lo que es la porción timpanal del hueso temporal. Continuando el borde, ¿sí?, o la proyección de lo que es el borde de la apófisis cigomática y continuando el marco óseo del conducto auditivo externo, el hueso nos va a presentar una pequeña espina o una pequeña protuberancia que va a estar por arriba, ¿sí?, por arriba de lo que es el conducto auditivo externo. Por lo tanto, se va a denominar espina o cresta suprameática. Por arriba de la cresta suprameática y por debajo, o sea, acraneal acraneal de la cresta y a caudal de lo que es la otra cresta, la supramastoidea, vamos a encontrar un triángulo muy importante que es el triángulo fenestro o fosa suprameática, que vamos a poder verla y reconocerla porque tiene múltiples
da la impresión de que tiene múltiples orificios de entrada de alguna estructura. ¿Por qué es importante esta zona? Porque esta zona es el punto de abordaje quirúrgico para que nosotros podamos llegar al antromastoideo durante las intervenciones quirúrgicas de lo que es el oído medio. Continuando el borde de la escama temporal, pero ya en la porción mastoidea, vamos a poder observar una gran escotadura que se va sobre la porción mastoidea, por supuesto, entre la unión entre el parietal y entre la escama del temporal, ¿sí? O sea, la fisura escamo mastoidea, vamos a poder observar la escotadura parietal y todo el gran relieve de lo que es la apófisis mastoide, que es un relieve convexo hacia externo, que en la región más inferior vamos a poder observar la gran protrusión de la apófisis mastoidea en sí. Por detrás de la apófisis mastoidea vamos a encontrar esta escotadura que se denomina escotadura mastoidea o escotadura digástrica. Y por último, el borde más posterior del hueso temporal, o sea, el borde más posterior pero de la porción mastoidea, ¿sí? Que es el borde occipital, que es lo que va a terminar fusionándose con el hueso occipital para formar la cisura occipitotemporal o temporo-occipital, dependiendo a quién ustedes lean. Bien, en esta visión de la cara endocranial con la visión interna, lo primero que quiero resaltar es esta eminencia, este borde cortante que surca longitudinalmente a todo lo que es la porción petrosa del hueso temporal. Bien, esto es lo que se denomina borde superior de la porción petrosa. ¿Y por qué lo resalto inicialmente? Porque vamos a hablar de esta región que es la fusión de la escama temporal y de la cara anterosuperior del peñasco o porción petrosa del hueso temporal, y luego vamos a hablar de lo que es esta región que es la fusión entre lo que es la porción mastoidea y la porción petrosa del hueso temporal. Como ya les dije, este borde cerrado, ¿sí? Aserrado, es el borde parietal visto desde el endocráneo, ¿sí? Y fíjense esto que tenemos aquí, que es lo que representaría la fosa cerebral, parte de lo que es la fosa cerebral media, y cómo, viniendo desde lo que es el borde esfenoidal, donde estaría el ala mayor del esfenoide, ya lo vamos a ver en otra imagen en el hueso esfenoidal, podemos observar un surco muy excavado en toda esta cara interna, que es el surco de la arteria meningia media, que clásicamente se va a terminar formando en el parietal esa famosa hoja de Parra. Bien, esa imagen macroscópica. Entonces todo esto conformaría la cara endocranial, ¿sí?, de la escama del temporal. Este, vuelvo a repetirlo, es el borde esfenoidal, este es el borde parietal, acá tendríamos la escotadura parietal. Y como en este segmento vamos a poder observar sobre la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal una pequeña eminencia que la vamos a denominar eminencia arcuata. Hacia este sector no está marcado, pero hacia este sector vamos a poder observar un par de orificios correspondiente a los nervios petrosos. Bien. Luego nuevamente resaltar el borde superior de la porción petrosa, el límite entre la cara anterosuperior y posterosuperior del peñasco, que
si prestamos atención, vamos a observar dos labios. Esto es por el formato que tiene la inserción meningia sobre este borde, lo que nos va a determinar que hacia aquí tengamos la fosa cerebral media, o sea, hacia anterior tengamos la fosa cerebral media, y hacia posterior tengamos la fosa cerebral, la fosa cerebelosa o fosa craneal posterior. Sobre lo que es el componente de la cara de lo que es la cara superior, póstero superior, perdón, disculpen, de lo que es la cara póstero superior, podemos encontrar dos orificios significativos. Uno de gran volumen, que es el orificio del conducto auditivo interno, y el otro, un pequeño orificio más hacia posterior, que es el orificio de lo que es la salida del acueducto vestibular, ¿sí?, en esta cara. Ya entrando en lo que es la porción mastoidea de este segmento, vamos a encontrar esta gran canaleta, este gran surco, esta gran depresión en forma de S, ¿bien?, que es el surco del seno sigmoideo, donde en el fondo vamos a poder observar, ¿sí?, el orificio de la vena mastoidea o vena emisaria. Esto es muy importante, ¿sí?, porque esta vena es, sobre todo a nivel infantil, ¿sí?, en lo que es el componente quirúrgico psiquiátrico de lo que es esta área, una vena que tiene un calibre muy importante, lo que hace que en ciertas cirugías de oído, específicamente en el tema del implante coclear, que se realiza en chicos muy chicos, menores de un año, pueda ser una complicación mayor. Es el relato de cirujanos de muchísima experiencia cuando se produce el sangrado de esta vena, bien, es realmente pone los pelos de punta el relato de lo que sucede hemodinámicamente cuando se produce una lesión de este componente. Y hacia atrás, por supuesto, el borde de fusión, ¿sí?, el borde de fusión con el hueso temporal, ¿sí?, en la porción escamosa. Hacia abajo, ¿sí?, por debajo de lo que es el borde que separa la cara antero superior, perdón, la cara póstero superior de la cara póstero inferior de la porción petrosa, bien, este borde, ¿sí?, va a quedar en parte fusionado al occipital en su parte más anterior, pero en su parte más posterior, ¿sí?, se va a conformar el borde anterior del agujero rasgado posterior. Bien, en esta imagen estamos observando la cara inferior del hueso temporal. Es una vista es la parte exocraneal inferior, y vamos a poder percibir una porción escamosa, la porción timpánica, aquí, la porción petrosa, y la porción mastoidea, y por último la porción estiloidea del hueso temporal. Aquí podemos observar la proyección, el borde inferior, ¿sí?, porque estamos en la cara inferior, por lo tanto este es el borde inferior de la apófisis cigomática. Podemos observar aquí el tubérculo cigomático o tubérculo articular, también conocido con ese nombre. Luego vamos a poder observar todo lo que es la fosa glenoidea con una porción anterior extensa, que es la fosa condilia o porción articular o fosa mandibular. Luego, separando
esta porción de esta fosa tenemos la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser, y luego la porción no articular de la fosa sigmoidea, de la fosa glenoidea, perdón, que coincide, que esto es muy importante, con parte de lo que es el hueso timpanal. Bien, la cara antero inferior del hueso timpanal. Por lo tanto, en este segmento lo que vamos a poder observar es el conducto auditivo externo. Y aquí podemos observar parte de lo que es la proyección cigomática y la fusión con la porción mastoidea. Siguiendo la fisura petrotimpánica, bien, podemos observar una pequeña, y por delante de la apófisis vaginal, de la apófisis estiloide, podemos observar, siguiendo la fisura petrotimpánica, bien, podemos observar una pequeña hendidura que es el conducto, ¿sí?, del músculo del martillo. Y medialmente, o sea, hacia su proyección interna de lo que es el eje del cráneo, vamos a poder observar en lo que es la cara inferior de la porción petrosa del temporal. En ese segmento lo que vamos a poder observar es el orificio de entrada al conducto carotidio, y si vamos hacia la punta o vértice o ápex del peñasco, lateral a esta estructura vamos a poder ver parte de lo que es el conducto carotidio en sí. Esto ocurre porque este segmento falta la fusión de parte de lo que es el cuerpo del efenoides y el ala mayor del efenoides, y además existe una descalcificación. El conducto carotidio nunca está expuesto de esta manera en un ser vivo. Por detrás, perdón, del conducto carotidio, bien, vamos a poder encontrar, ¿sí?, un área muy lisa que corresponde a lo que se denomina comúnmente fosa yugular. Este es el borde inferior, ¿sí? Esto es la apófisis infra o intrayugular del temporal, que se corresponde a la del occipital. O sea, toda esta porción del peñasco debería estar fusionada en parte al occipital. Y entonces esta parte, la fosa yugular, esta porción, correspondería a la parte más anterior de lo que yo ya he nombrado como agujero rasgado posterior. Nuevamente, una vez liberado todo el componente de ese agujero rasgado, vamos a poder observar todo lo que es el borde occipital de la porción mastoidea, donde se fusiona con lo que es la escama, bien, o cuerpo del occipital. En la porción mastoidea, bien, vamos a poder encontrar una gran protrusión externa, que es la apófisis mastoideas, bien. Luego vamos a encontrar un gran surco, que ustedes aquí lo tienen con el nombre de escotadura mastoidea, pero es lo que normalmente se denomina surco digástrico. Una cresta, que es la cresta digástrica, y por detrás, más interno, antes de llegar al borde occipital, vamos a observar el surco de la arteria occipital. Y con esto estaríamos concluyendo lo que vendría a ser la descripción de los accidentes, de los hitos anatómicos, en base a la conformación final de lo que vendría a ser el hueso temporal, dándole más una descripción hacia la necesidad de un trabajo práctico que a la descripción pura de lo que es la estructura ósea en sí. Bien, ahora vamos a hablar del hueso efenoides, un hueso extremadamente complejo que hay que entender en su tridimensionalidad, y para esto lo ideal sería poder observar con detenimiento los huesos efenoidales que tiene la cátedra
que están totalmente desarticulados. Eso sería interesante que lo puedan observar como para poder entender espacialmente cómo se desprenden las distintas estructuras de lo que es el cuerpo propio del efenoide. Es un hueso considerado un hueso corto en realidad. Yo, como siempre dije, esto de clasificarlos como huesos largos, cortos, eh, irregulares o planos, yo creo que habría que colocar, y esto es algo personal, por supuesto que yo no he visto en ningún libro, ¿sí? Tener un apartado de huesos complejos, ¿bien? Porque la verdad que no cumple con muchos de los criterios de la clasificación clásica ósea. Ni el etmoides ni el efenoides cumplen con esos criterios. Son huesos para mí complejos, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, vuelvo a repetirlo, esto de denominarlo de esta manera es algo personal, académicamente no corresponde porque no figura en ninguna literatura de esta manera. Pero bueno, yo en mi humilde opinión lo denominaría hueso complejo. Bien, que va a formar parte fundamental. El efenoides es la base de la construcción mental que uno tiene que tener para comprender la disposición espacial de los distintos componentes de la base del cráneo. Para mí es el más importante, no por la relevancia propia del hueso, sino por que su complejidad, el entender la complejidad espacial, les va a facilitar a ustedes el anclaje de otros conocimientos. Desde su punto de vista de lo que es la morfología, tenemos que partir siempre de la comprensión del cuerpo, de cómo espacialmente está constituido el cuerpo del efenoides, ya que del cuerpo del efenoides se van a producir tres proyecciones que van a ser los que se denominan alas mayores, alas menores y las apófisis pterigoides, pero tienen que entender espacialmente desde dónde se van a desprender estas tres estructuras, que obviamente son estructuras laterales, por lo tanto son pares, son tres de un lado y tres del otro. Y nuevamente quiero que tomemos la descripción por vistas, como para lograr entender un poquito más acabadamente lo que les va a servir más para el componente del trabajo práctico. La región central va a estar dada por el componente del cuerpo del efenoides. El cuerpo del efenoides es de tipo cuadrangular, tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior, una cara superior y dos caras laterales. La cara superior es muy fácil de identificar. Acá lo que vemos es la cara inferior del efenoides, donde vemos la cresta efenoidal o cresta faríngea. Todo esto que vemos aquí, con sus dos porciones. Una porción sobre la cara anterior, que es la que va a provocar la fijación del vómer en este segmento, y aquí la porción inferior o cresta faríngea, algunos la denominan. Esta la denominan cresta efenoidal y la de aquí cresta faríngea, porque en este segmento, en la cresta faríngea, en la que vendría a ser la porción, la continuidad de esta cresta hacia la cara inferior, es donde toma asiento los músculos de la faringe para fijarse a nivel craneal medio. Con lo cual, esto que estamos observando aquí es la cara anterior del efenoides, del lateral, de un lateral. La cresta me divide un lateral del otro lateral. Y aquí el accidente más importante que podemos observar, bien, es este orificio, que es el orificio del seno efenoidal, que nos permite acceder al interior del cuerpo del efenoides. El cuerpo del efenoides es hueco. Y el acceso estaría ubicado, ¿sí?, sobre la cara anterior del cuerpo del efenoides. Esta vendría a ser la cara inferior porque tenemos una vista ligeramente oblicua. No vemos la cara superior, no vemos la cara posterior,
y las dos caras laterales no la vamos a poder apreciar desde esta vista. Del ángulo del borde superior y borde lateral, este ángulo de la cara anterior del cuerpo del efenoide se va a desprender una apófisis muy importante, una apófisis de tamaño pequeño, de gran relevancia, porque se va a fusionar a parte del frontal, etcétera, pero que se va a denominar ala menor. De parte de lo que es la cara lateral, borde inferior, borde lateral y borde inferior de la cara, de la cara lateral y parte de la cara anterior de lo que es el cuerpo del efenoide, se va a producir, ¿sí?, la fijación de esta estructura. Tenemos esta estructura, esta gran proyección ósea, que se va a denominar ala mayor. Y del borde de unión de la inferior, en el ángulo donde se une el borde inferior de la cara anterior, el borde externo de la cara anterior y el borde externo de la cara inferior, en este segmento se va a producir la salida de esta estructura, que es la apófisis pterigoides. El ala menor no tiene o no presta en esta vista ningún tipo de accidente de relevancia más allá de lo que es la línea de fusión con el frontal y la propia, ¿sí?, lateralmente la propia ala mayor. Entre lo que es el ala mayor del efenoides y el ala menor del efenoides podemos observar en esta vista este orificio, que es el orificio, ¿sí?, esfenoidal o fisura orbitaria superior para otros autores. Podemos observar en este segmento, bien, una superficie extremadamente lisa del ala mayor del efenoides, que va a corresponder a la porción o cara orbitaria del ala mayor del efenoides. Acá se produciría esta línea de sutura, es lo que separaría el ala mayor del efenoides del palatino y del hueso maxilar. Con lo cual, esto ya es extraorbitario, esto es intraorbitario. Lateralmente, ya lo que vamos a observar es la cara temporal, porque estaríamos ubicados en la fosa temporal o cara externa del ala mayor del temporal, y va a estar marcada esta cara por lo que es la cresta infratemporal, que va a dividir la cara externa del ala mayor del efenoides en un segmento superior, que correspondería a la fosa temporal, y un segmento más interno e inferior, que correspondería a la fosa infratemporal, o sea, lo que vendría a ser en la anatomía clásica la fosa pterigomaxilar y el trasfondo de la fosa pterigomaxilar y el trasfondo de la fosa palatina. Recuerdan en el video de cráneo que yo hablé de esas estructuras, y ya más o menos deberían entonces tener ustedes una aproximación de lo que yo les estoy diciendo. Lateralmente sobre su borde inferior vamos a poder encontrar la espina del efenoides, y luego vamos a encontrar toda la masa de la apófisis pterigoides, bien, donde en parte aquí tenemos el área de fusión con la apófisis pterigoides, ¿sí? Perdón, el área de fusión con la porción, con el hueso palatino, ¿bien? Recuerdan que el palatino debería estar ubicado en este segmento, la porción vertical del palatino, dejando un pequeño orificio en este segmento, ¿sí?, donde estaría el orificio esfenopalatino, ¿sí? En este sector debería estar aproximadamente. Pero bueno, no tenemos la porción vertical del palatino, con lo cual no se los puedo mostrar. Y medialmente a esta estructura, ¿sí?, esto vendría a ser la lámina lateral o externa de la apófisis pterigoides, ¿sí? Recuerden que vendría a ser como si fuera un ala de quilla de barco, la apófisis pterigoides, ¿sí?
Esto vendría a ser la lámina externa, ¿sí? U hoja externa de la apófisis pterigoide, y medialmente vamos a tener el ala interna de la apófisis pterigoide. Entre medio de ellas tenemos la escotadura pterigoidea. Bien, en la punta del ala interna el gancho pterigoideo, y en la base, ¿sí?, en la base de la apófisis pterigoides vamos a obtener el conducto pterigoideo. Entre el componente por detrás de, bueno, acá tenemos una variación anatómica, marcaron lo que es el cornete efenoidal, esto no siempre está bien, pero nosotros tenemos que considerar que este segmento es el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, bien, y de la fosa palatina, dependiendo a quién, a qué autor nosotros seguimos. Pero si nosotros en esta imagen achicamos un poquito, como ocurre de este lado, nosotros vamos a tener la cara externa del cuerpo del efenoides, el ala mayor del efenoides y la inserción de la apófisis pterigoides. Bien, donde estaría acá, vuelvo a repetirlo, en este segmento debería estar ocupado, y acá deberíamos tener el bloque palatino maxilar. Pero lo interesante es que este es el punto donde vamos a poder observar nosotros la salida del agujero redondo mayor o agujero redondo. Bien, o sea que en el exocráneo, en realidad, si nosotros estuviéramos sin el macizo maxilofacial, vamos a poder observar la salida del agujero redondo mayor, pero si nosotros tuviéramos el componente óseo del maxilar y el palatino ubicados en este segmento, el orificio del agujero redondo mayor es imposible de observar desde la porción exocraneal. O sea, lo vamos a poder observar en una base de cráneo pura, o sea, sin macizo maxilofacial, o lo vamos a poder observar este orificio cuando tengamos el efenoides totalmente desarticulado. Acá tenemos una vista posterior, donde nuevamente tenemos en la región central el cuerpo del efenoide, y lateralmente tenemos el ala mayor, el ala menor, el ala mayor y las apófisis pterigoides. Esta vendría a ser la cara posterior del cuerpo del efenoides. Esta es la cara que se va a terminar fusionando con el occipital para formar el clivus, ¿bien? O unión occipito-esfenoidal. En la región, vuelvo a repetirlo, en la cara inferior tenemos esta cresta faringea o pico esfenoidal. Esto vendría a ser la cara inferior, lo estamos viendo. Y hacia arriba vamos a ver una gran sobresaliencia, que es donde la cara superior se proyecta sobre la cara, perdón, que la cara posterior se proyecta sobre la cara superior, que se denomina dorso celar. En esta vamos a poder observar lo que son las apófisis clinoides posteriores. En la parte más interna, próximo al agujero del occipital, debería haber puesto una imagen con una ligera inclinación, pero bueno, era la única imagen que obtuve. Esto lo van a poder apreciar mejor en los preparados. Acá debería estar en realidad esto que ustedes ven aquí tapado, ¿sí?, por la apófisis clinoides posterior, es hacia anterior, donde estaría ubicado el orificio del conducto óptico. Y entre el orificio del conducto óptico, esto que es la hendidura orbitaria superior o hendidura efenoidal, en la conformación de la base del ala menor del efenoide vamos a encontrar la apófisis clinoides anterior. Aquí lo que vamos a poder observar en la vista endocraneal del ala mayor del efenoides es este borde libre que conforma el cuerpo efenoidal. Luego vamos a tener la fusión entre el ala mayor y el ala menor, y esto se va a corresponder a lo que vendría a ser el borde de fusión con el hueso frontal hacia adelante, parte del parietal hacia el lateral, este borde que tenemos aquí. Pero vamos a poder observar en esta cara pulida, bien lisa, nuevamente
el surco de la arteria meningia media, que si lo vemos en un corte más inclinado, vamos a poder seguirlo hasta el orificio, ¿sí?, del agujero redondo menor, ¿bien? Porque es el surco nace en ese punto. Y vamos a poder observar hacia abajo, vamos a poder observar hacia inferior, desprendiéndose del ángulo que ya expliqué en la imagen anterior, vamos a poder observar la parte posterior, la vista posterior de lo que es la apófisis pterigoides, con esta lámina ósea muy robusta, que es la lámina lateral de la apófisis pterigoide, esta lámina más delgada, que es la lámina interna u hoja interna o valva interna de la apófisis pterigoide. En la punta de la misma vamos a encontrar el gancho de pterigoideo, entre medio de las dos vamos a encontrar la escotadura pterigoidea, y en la base de la unión, pero en su vista posterior, vamos a poder encontrar lo que se denomina fosa pterigoidea, que es el punto final de esas fosas comunes de esta región. Cuando a la base de la apófisis pterigoidea, donde vamos a encontrar una pequeña fosa más pequeña, o sea, una fosa más pequeña a la que es la fosa pterigoidea, que es la fosa escafoidea. Y medialmente a la fosa escafoidea, este punto, que es el punto del conducto pterigoideo, es el mismo conducto que sale hacia adelante. Bien. Y distintos artilugios, ¿sí? Por ejemplo, distintos accidentes, como por ejemplo la língula efenoidal o lengüeta efenoidal o espina efenoidal, que como relevancia es donde apoya la arteria carótida interna sobre lo que es la cara lateral del cuerpo del efenoides para ya aparecer, cuando tengamos la meninge, en la región de la fosa media, o región, en realidad en la región que hoy se denomina región paracelar, al costado de lo que es la sciatica. Bien, espero que con esto les haya brindado un poco de información como para que ustedes puedan aproximar, ¿sí?, la información, sobre todo con una inclinación más hacia lo que es el trabajo práctico que a lo que es el componente, ¿sí?, de la descripción topográfica clásica del libro, que la van a poder encontrar, por supuesto, en absolutamente todos los libros. Y como siempre, para terminar, estoy a su entera disposición en la cátedra, hablan con la secretaria y perfectamente en algún momento nos podemos juntar como para poder sacarse sus dudas. Muchas gracias.